Hoy les vamos a hablar de un libro que recoge los hechos de una conjura contra la nación española, unos hechos que están frescos en la mente de todos, con absoluta seguridad, y que tanto en su título como en su contenido recoge apretadamente la crónica de lo que ha sucedido en los años inmediatamente anteriores. El título es muy significativo: Golpe a la nación, crónica de una conjura consentida, y como digo, no se puede decir más en menos tiempo, aunque ahora nos va a decir más, mucho más, Dios mediante, su autor, Javier Torrox. Don Javier, muy bienvenido. Hola, Fernando. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Decía que, bueno, estaba glosando el libro, sobre todo el título del libro. En principio tenemos ocasión de hablar de más cosas, por supuesto, del contenido, pero es que el título creo que es absolutamente explícito y digo que no se puede decir más en menos palabras. Golpe a la nación, crónica de una conjura consentida. Vamos por partes. En primer lugar, lo que aquí se narra, y tengo que decir que se narra de una manera absolutamente vívida, en forma de crónica, y que este libro será de necesaria referencia cuando más adelante se recree todo este episodio desde el punto de vista histórico. Digo que efectivamente aquí lo que se ha producido es un golpe a la nación. En mi opinión, un golpe doble, un golpe por parte de quien quiere destruir la nación y también un golpe, en gran parte, por parte del Estado o de quien dirige el Estado. Sí, así es, porque no solo se trata de un golpe a la nación, que es un concepto nuevo, en el que yo distingo el golpe al Estado clásico, ataca a lo constituido. Sin embargo, el golpe a la nación opera sobre un nivel superior a lo constituido, que es lo constituyente, que es la nación, el conjunto de todos los ciudadanos, la suma de todos los ciudadanos españoles. Entonces, de esta forma, el golpe a la nación es más grave que un golpe de Estado y es un golpe que está atacando a toda la nación, porque trata de sustraer el conjunto de ciudadanos que componen la nación española, trata de dividirlo, separarlo y crear una distinción entre unos ciudadanos y otros. De este modo, la nación española debería de estar constituida por todos los ciudadanos que hasta ese momento la han constituido, y ante una eventual independencia de Cataluña no se vería tan solo disminuido el territorio de España, sino incluso el número de personas que la componen. Claro. Bien, además el subtítulo dice Crónica de una conjura consentida. Este libro es una crónica, pero nadie piense que es una especie de almanaque donde se, en fin, enumeran una serie de hechos. Es un libro que está muy bien escrito, tengo que decirlo. Es un libro que está tratado de una forma narrativa, pero a la vez tiene la virtud de ser una crónica de los hechos tal y como fueron sucediendo. Y a la vez es la crónica de una conjura que lo fue por parte de quienes atentaron contra la nación española y además, y lo que en mi opinión es más grave, consentida. Así es, Fernando. Lo he subtitulado Crónica de una conjura consentida. Es una crónica periodística, la obra es una crónica periodística, pero es también una conjura consentida porque los poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial han consentido que esta conjura tramada desde las instituciones de la Generalidad de Cataluña se haya podido llevar a cabo. La responsabilidad de que este golpe se haya realizado es de los poderes del Estado, que han consentido que haya llegado a realizarse. Apuntabas antes, discúlpame, Fernando, apuntabas antes que es un golpe también que no solo opera por encima del golpe de Estado, dado que es un golpe a la nación, sino que además ha sido un golpe que yo creo que es algo muy grave. Ha sido un golpe que ha sido organizado, dirigido, financiado y ejecutado desde el Estado, porque la Generalidad es una institución del Estado, contra la nación española. Así es, y además la Generalidad, frente a lo que se ha dicho con una absoluta desvergüenza, que la Generalidad no proclamó en ningún momento la independencia, no lo proclamó una vez, la proclamó dos. Una vez el presidente y otra vez el Parlamento. Lo que se firmó dice, literalmente, ¿no? Y aquello se firmó: constituimos la República Catalana como Estado independiente y soberano, de derecho democrático y social. No sé si lo quieren en otro idioma, pero más claro no se puede decir. Efectivamente, esa declaración la suscribieron todos los partidos separatistas que conformaban la mayoría parlamentaria de la Generalidad de Cataluña en septiembre-octubre de 2017. En el día 10 de octubre
al término de la sesión parlamentaria. Lo hicieron de espaldas al resto de grupos parlamentarios que no tenían conocimiento de que esa declaración se iba a firmar. Previamente, el presidente Puigdemont había realizado una declaración de independencia un tanto confusa porque decía que suspendía los efectos de la declaración de independencia, que era algo que en ese momento aún no se había producido. Posteriormente suscribieron este documento extraparlamentario y, sorprendentemente, al día siguiente todas las personas que suscribieron esta declaración de independencia se comportaron como si no lo hubieran suscrito, como si eso no hubiera sucedido nunca. Y más adelante, unas semanas más adelante, el 27 de octubre, pues volvieron a proclamar la independencia por segunda vez con una declaración, una proposición no de ley, una resolución parlamentaria en la que también la declaración de independencia resultaba bastante confusa, porque se votaba una cuestión y antes de votarla, la presidenta del Parlamento catalán, doña Carme Forcadell, hizo hincapié en que lo que se estaba votando no era la cuestión declarativa, sino la expositiva. Entonces, de este modo, era todo confusión. Han pretendido en todo momento generar confusión, fingir que declaraban la independencia de cara a la galería, de cara a su clientela, pero en realidad no declaraban nada. Ha sido todo una colosal farsa, pero una farsa muy peligrosa. Ya lo creo. Y una farsa peligrosa, y además peligrosa porque, en cierta manera, estuvo, no sé si decir, alentada, por supuesto por el Estado, en cuanto a que la Generalidad es parte del Estado, pero quiero decir, desde el Estado central, donde de una manera bastante chusca, permítanme ustedes, se decía, bueno, no tiene ninguna importancia la declaración de independencia porque es ilegal, lo cual es un absurdo en sí mismo. Claro que es ilegal, de ahí la problemática de la declaración de independencia, porque se trata de un acto ilegal, eso, el hecho de ser ilegal no le resta trascendencia, todo lo contrario. Efectivamente, sostener ese argumento es tan absurdo como pretender que ante un asesinato, por ejemplo, claro, en realidad la persona asesinada continúa viva porque el acto del asesinato es ilegal. No, el que algo sea ilegal no implica que no exista, implica que es ilegal y que los poderes del Estado tienen la obligación de combatirlo, cosa que no hicieron en ningún momento. Bueno, además, en los mozos de escuadra, la policía autonómica fue utilizada verdaderamente como el brazo armado de la revuelta. Fue dirigida por sus jefes políticos, se comportaron como tal. Sí, convirtieron la Generalidad de Cataluña, convirtió el cuerpo policial de los mozos de escuadra, lo convirtió en una policía política que estaba vigilante del éxito del golpe a la nación que estaba perpetrando la Generalidad de Cataluña, tanto en su rama legislativa, el Parlamento catalán, con la mayoría parlamentaria separatista, junto con el gobierno de la Generalidad de Cataluña. Todo ello sumado también con las fuerzas coactivas de las masas que eran impulsadas por las asociaciones separatistas, tales como la Asamblea Nacional Catalana o también Òmnium Cultural. De este modo teníamos el siguiente esquema, Fernando. Por un lado, los partidos separatistas que apoyaban la independencia, la Generalidad de Cataluña, el gobierno de la Generalidad, más el Parlamento catalán, que eran las dos instituciones que ejecutaban el golpe de forma política, apoyados en los mozos de escuadra que ejercían de policía política y al mismo tiempo estas asociaciones constituidas en poderes fácticos no elegidos que movilizaban a las masas con el objetivo de coaccionar, por un lado, a la mitad de Cataluña que rehusaba la independencia, que negaba este propósito y al mismo tiempo coaccionaban también a la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado y al gobierno de España. Lo más triste de este triste episodio fue que el poder político se negó a actuar como tal y se refugió detrás de las faldas del Constitucional. Fue una cosa verdaderamente lamentable del gobierno Rajoy. Sí, el gobierno Rajoy en todo momento se comportó con una cobardía inaudita. Es algo realmente asombroso que el gobierno abandonara a sus gobernados de la manera en que lo hizo. En ningún momento el presidente del gobierno, el señor Rajoy, contactó con el presidente de la Generalidad de Cataluña para
forzarle, obligarle y conminarle a que depusiera su actitud de forma inmediata. Lo único que hizo fue, de vez en cuando, enviarle alguna carta y realizar declaraciones ante los medios de comunicación, como si los medios de comunicación fueran el canal de comunicación entre las distintas instituciones del Estado. Eso es tan absurdo como ante, por ejemplo, el 23F, que el gobierno que se tuvo que constituir de forma rápida ante el secuestro del propio gobierno legal y de todo el poder legislativo por parte del teniente coronel Tejero en el Congreso de los Diputados, como si ese gobierno dirigido por el director de la Seguridad del Estado en ese momento hubiera intentado forzar a los golpistas a deponer su actitud a través de declaraciones en los medios de comunicación. Eso no tiene ningún sentido. Los poderes tienen que actuar con el poder con el que están investidos, porque es legítimo que utilicen su poder y lo hagan valer. Y contrastando con esta actitud, hay que decir que la del rey, que ha sido discutida ciertamente, pero que salió a la palestra en defensa del orden constitucional y de la unidad de España, porque el rey tiene obligaciones a ese respecto, aunque el rey no puede entrar en cuestiones políticas, sin embargo sí tiene obligaciones que diríamos son suprapolíticas, que es la defensa de ese orden constitucional y la defensa de la unidad de España, que es lo que justifica el orden constitucional, por otro lado, es su fundamento. Exactamente. El rey cumplió estrictamente con sus funciones constitucionales. Se ha hablado mucho con posterioridad al discurso del rey del 3 de octubre, que el rey entró en política, que el rey se pronunció, que el rey rompió la neutralidad a la que se debe, pero es todo lo contrario. El rey tiene impuesta por la Constitución una neutralidad en el ámbito de la política, pero en el ámbito de lo político no tiene neutralidad, sino que tiene obligaciones. El rey tiene la obligación constitucional de velar por la unidad de la nación española. No es que el rey, al realizar el discurso del 3 de octubre, realizara un discurso que rompiera la neutralidad a la que se debe. Todo lo contrario. El rey lo que hizo es cumplir con las obligaciones que le impone la Constitución de defensa de lo político, de la unidad de la nación española. Y ese gobierno, volviendo a al que nos referíamos anteriormente, ese gobierno que, en fin, que tenía que haber tomado las riendas en sus manos, aplica un 155 que es una especie de broma, un 155 que no ataca las causas de la rebelión, un 155 que no va al control de la seguridad en Cataluña, de la educación y de los medios de comunicación, con lo cual no sirve, ahí están las pruebas, absolutamente para nada. Efectivamente, la aplicación del artículo 155 de la Constitución española ha sido un fracaso absoluto. Y este fracaso absoluto se pone de manifiesto en el hecho de que el golpe de la Generalidad de Cataluña contra la nación española, la rebelión de la Generalidad, continúa en marcha, sigue adelante, porque no encuentra ningún poder que se le oponga y seguirá adelante mientras no encuentre algo que le detenga. En tanto que no encuentra algo que le detiene, pues sigue adelante. Y en la aplicación del 155 lo único que hizo fue destituir a un gobierno que no había elegido, disolvió una legislatura en cuya elección tampoco había tenido ninguna participación y convocó unas elecciones en las que no tenía ninguna competencia. El 155, la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del gobierno del señor Rajoy fue un absoluto desastre. Desde mi punto de vista, lo que se debería haber hecho es haber declarado el estado de excepción el 6 de septiembre. Y dado que no se hizo el 6 de septiembre y el gobierno permitió que la tensión escalara hasta el punto de que le declararon la independencia política de Cataluña hasta en 2 ocasiones, se llegó a una situación en la que el contexto lo que ya exigía es la declaración del estado de sitio y la suspensión inmediata del Estatuto de Autonomía de Cataluña sin establecer ningún plazo, suspensión sine die hasta que las instituciones catalanas dejen de ser un peligro para sí mismo, para los catalanes y para el resto de la nación española. Pues somos muchos los que así pensamos. Muchas gracias, don Javier Torrox, por su claridad y por su valentía, autor de Golpe a la Nación, crónica de una conjura consentida. Se lo recomiendo vivamente, es un libro que francamente merece la pena para no olvidar. Se trata de la existencia de nuestra nación, de la existencia de España. Muchísimas gracias, don Javier. Muchas gracias, Fernando. Un placer.